Muy buenas noches. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Bien, bien, gracias a Dios. Bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. ¿Lindo día hoy? Precioso día. Bueno. Sí. ¿La Eliseth? Pero todo muy bien, Qué gracias bien. a Dios, acá, fresquita la noche, linda, pero sí, Sí, hemos pasado sí. un día agradable. Pero un frío hasta que no de estos polares que había tenido. No, para Atrás, nada, no. Ya va calentando el día. Saludamos a Pablo en los controles, un Gracias, tipo Pablo. muy... No es que sea controlado, sino que controla. Ahí controla. Claro, el control. El audio. ¿Saludamos a Pablo o lo Dale, vamos a saludar. Sí, vas a Saludamos, saludar, sí, sí, porque Pablo sí claro. vuelve, porque si no todavía no Sí. deja que no vuelva más. Nada, más vale que vamos a saludarlo. No, pero la fama lo llama, así que tiene que volver. Tiene que volver. Claro, es un hombre famoso. ¿Y vos, Miguel, todo bien? Sí, yo ¿vale? sí, bien. Bien, de acuerdo a la edad que tengo, ¿no? Bueno, está Claro, claro, sí, claro, no pero va- cada uno pasa como puede. Sí, Bien. lógico. Como puede con la edad, uno puede. Claro, con que el- hay que ponerle ánimo, ¿verdad? Ah, Eso, hay que- algunos tienen que ponerle más ánimo. Sí, que otros. sí, claro, lógico, yo tengo que ponerle bastante. Usted no va muy atrás, ¿eh? No, pero bueno, vos querés Re viejo, ir adelante. recontra viejo, Sí. ¿no? Vos querés ir adelante. Vos sos atropellado. Sí, ahí está, lo llevo todo por delante. Muy bien, saludamos a nuestros hoy, también oyentes. Oidores, videntes. Videntes, ahí está. Estamos por FM. 100.3, la radio de la información y el deporte. La radio de Gatti. Impacto Colonia. Impacto Colonia. Ahí está, muy bien. Y salimos por Instagram, por Diálogo de Fe, y Diálogo de Fe con un tracito por allá abajo, con un guioncito. Y salimos en Facebook y en diferido, después de una media hora, un poco más, capaz que subimos el video a YouTube. Tenemos que hacer un proceso de darlo vuelta porque en Instagram sale al revés. ¿Sale el espejo? ¿Cómo se Sí, como espejo para adelante. aparte si lo miras en el computador te sale paradito. Ah. Lo tienes que mirarlo en el celular que lo puedes Ah, ajustar y lo ves Hay bien. que ajustar. Claro, hay que ajustarlo. En el computador tienes que mirarlo así de medio. De cotelete, bueno, se acuestan. Como si porque miras un artículo y estilo bueno, así. pero no, se acuestan tranquilos y miran. Ahí está. Saludamos a toda la gente, estamos muy contentos de que puedan estar allí escuchando, viéndonos, no sé si quedarán muy contentos, pero por lo menos al mirarnos nos escuchan también. No, por lo menos alguien que prende la radio para que le haga compañía. Ahí está. Esperemos ser una buena compañía. ¿Cómo no? Sí. Somos una tal Y si compañía. tienen una Biblia por ahí guardada en algún lugar que está bueno. Saquen la tierrita y vamos a... Y si no la tienen, Pidan que la pidan. al 099-221-777 y se Perfecto. la vamos a llevar. Hay algo práctico que yo le uso mucho Sí. para no usar lentes, es la Celu Biblia, que ahí la bajan, una Seguro. aplicación ahora que tratan de moda los celulares y ahí tenés Sí, la sí. Biblia. Además le puedes poner ahí letras más grandes, más chicas, como quieras. Exacto. Bueno, deseamos que Pablito esté pasando bien, que haga un buen viaje de regreso para su hogar entonces. Bien. Te pedimos, Freddy, una oración para Bien. empezar. Dios nuestro, te agradecemos este día que nos has regalado de vida, de salud. Te damos gracias por estar acá, en este lugar. Te pedimos ahora que al estudiar tu palabra tú seas el guía y también que estés con las personas que estén escuchando. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien. Hoy vamos a estudiar San Juan 20 a partir del versículo 10. Vamos a ver si podemos llegar hasta el 23. Pero el 10, del 10 al 13, Freddy, ahí nos narra de que María tuvo el privilegio de ver a dos seres que no es muy común que en la Biblia se relate un encuentro entre esos seres y los seres humanos. En pocas partes de la Biblia, si bien hay unas cuantas, Sí. pero no es una cosa muy común
que esos seres se puedan contactar con el ser humano. Y María tuvo el privilegio de estar cara a cara con esos seres especiales. Celestiales. Te voy a pedir si podés leer del 10 al 13, Al 13, y así bien, podemos bueno, esto. 20 del 10 al 13, entonces de Juan. Y volvieron los discípulos a los suyos, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: Mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ahí recordemos entonces que habían ido allí donde habían sepultado a Jesús, ¿no? El sepulcro también, como dice, ahí el La sepulcro tumba de de José. José. Los discípulos ahí, Pedro y Juan, se habían vuelto, ya Sí. Habían visto que Jesús no estaba, entonces ahí dice que María estaba afuera llorando. Y las mujeres a veces son distintas, ¿no? Gracias a Dios, a los hombres. Y los hombres generalmente somos un poco más prácticos. Me imagino todo lo que se le debe haber cruzado a Pedro y a Juan de que no estaba Jesús, ¿no? Todo lo que eso implicaba, ¿no? Que podía suceder ahora en más. Dice, se fueron, y después vamos a ver el versículo más adelante cómo estaban ellos, cómo se sentían, porque me imagino ahora iban a venir los problemas con los judíos, ¿no? Pero María, acá como mujer, como a las mujeres les gustan mucho las novelas y los sentimientos y había novelas en aquel tiempo, ¿no? esas películas de cómo puede ser más. No, me parece que no, Sí, es ya, porque pero- somos más Sí, de sentimiento, es algo sí, ahí más, está, más- claro, porque antes no estaba más la romántica, novela, no me somos sentía más esa, románticas, ahí está. exactamente, somos más cálidas. Más No, cálidas. y hay que pensar otra cosa, que Sí. en la respuesta que dio María acá, Sí. dice, se llevaron a mi Señor, dice, Ahí no sé está. dónde lo pusieron, estaba con tristeza, Indignada, ¿no? sí, Exactamente. angustiada. Exactamente. Entonces, ahí estaba llorando y no se convencía y miraba de nuevo para adentro, que dice que estaba ahí y otra vez mira para adentro, pero entonces ahí vemos que las mujeres sienten distinto, eso es lo que quería tal vez expresar. Sí, no me sale. sin duda. Entonces ella estaba sufriendo porque a Jesús lo quería mucho, ¿no? Claro. Después, hay otros versículos que dicen también o por qué puede haber pasado eso, pero ella lo quería muchísimo a Jesús. Entonces dice que se inclinó para mirar a ver si por ahí no estaba por ahí, ¿no? Jesús, Sí. de nuevo para convencerse. Y ahí en el versículo 12 entonces dice que vio a 2 ángeles con vestiduras blancas. Increíble ver a los ángeles, ¿no? Ahí está, y los ángeles, como decía vos, en la Biblia se han mencionado muchas veces, con María, la madre de Jesús. Ella también tuvo el privilegio de que el ángel Gabriel la visitara personalmente. José, que se iba a casar con María, no lo visitó personalmente, sino en sueños. Pero a estas 2 mujeres sí tuvieron la oportunidad de verlos, podemos decir, en vivo y en directo, como estamos charlando nosotros ahora. Habrá que decir esas 2 mujeres, Freddy. Sí. Juan no lo menciona, pero en los otros evangelios se menciona que las 2 Marías estaban ahí. Las Sí. 2 Marías estaban ahí está. Entonces ahí vemos que ese encuentro fue, como decís vos, privilegiado. Entonces ahí también podemos ver que tanto hombres como mujeres en el tema del plan de salvación por igual son privilegiados, no hay distinción. Exacto. Entonces ahí María tuvo ese encuentro. Y no comentar de repente un poquito rápido sobre los ángeles, si quieren ir a Job, el capítulo 38, son seres que fueron creados antes que el ser humano, ¿no? Dice, según la Biblia, ¿no? Entonces vamos a ir para ver un poquito, ¿no? unos detalles, una reseña. Claro, porque sin duda después en el diálogo de fe vamos a tener un tema sobre qué son los ángeles. Los Ahí ángeles, está, justamente. voy a tener una pequeñita reseña Los nomás. lunes. Job 38, versículo 4, que está ya al principio de la Biblia. Job 38, perdón, versículo 4, y después vamos a leer el versículo 7 también.
Así que... ¿Te leo? Sí, lee, dice. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Ese es el 4. Ese es el 4 y a ver el 7 entonces. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Ahí está, y entonces está hablando Dios con Job y ahí le hace preguntas, ¿no? A Job. ¿Me disculpas? Sí. Porque creo que vos buscaste en una versión que mencionaba los ángeles. Sí, acá le iba a buscar. Y esta está buena. Esta está, dice, en cuanto a las estrellas matutinas cantaban juntas y todos los ángeles se regocijaban. ¿Dónde estabas tú cuando creí todas las cosas? Ahí está, y todos los ángeles estaban ahí. En el versículo 7, ahí lo traduce, ahí dice las estrellas y los... cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Los hijos de Dios son los ángeles, ¿no? O sea que antes de la creación del mundo, allí estaban estos seres, ¿no? Sí, y un salmo por allá dice que el hombre fue creado un poquito menor que los ángeles. Exactamente. Y Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 22 nos dicen que son unos cuantos. Hebreos, capítulo 12, versículo 22. Leo, Sí. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Ahí está, muchos millares de ángeles. Millares de ángeles. Ahí había dos, nos dice acá Juan, uno que estaba a la cabecera de la donde habían puesto a Jesús y el otro estaba a los pies. Y entonces le preguntaron, ¿por qué lloras a María? Y bueno, ella le dice por qué era el motivo, pero era como que se ve que no se había dado mucho cuenta, ¿no? Que tal vez con tan mal estaba ella que ahí le estaba charlando, pero ni se daba cuenta que eran ángeles, ¿no? Claro, ¿con quién? Qué interesante esto, ¿no? Lisette, parece que alguien al ver a María que estaba tan angustiada conversando con los ángeles, parece que alguien se compadece de María porque llega allí, ¿no es cierto? Y parece que viene como consolarla, ¿sí? Sí. ¿Puedes leer los versículos 14 al 16, siempre de Juan 20? Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. ¿Hasta ahí? El 16. Hasta el 16. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Ahí está. Ahí vemos que María o las Marías estaban llenas de lágrimas en los ojos y ni siquiera se daban cuenta, como que estaban choqueadas por lo que habían encontrado, porque como somos las mujeres de ir y que tenemos que limpiarlo, que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, que tenían que ponerle el olorcito y acomodarlo y qué sé yo cuánto más, y encontrarse como que la tumba estaba vaciada, no podían caer en la sorpresa todavía. Y dice que María no abrigaba ninguna esperanza de resurrección, solo quería recuperar el cuerpo de su Señor, nada más. Dice que podía llevarlo ella al sepulcro de su hermano, que estaba vaciado por Jesús. ¿Se acuerdan que un tiempo atrás de Lázaro? Exactamente. Ahí en otros versículos que lo especifican. Vamos a ver en Marcos también, 16:9, a ver qué nos dice. Y vamos a Lucas 24, que también nos dice distintos puntos de lo mismo. Así que lo comparamos con los demás. Marcos 16:9 dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Ahí está, ahí nos aclara qué María era, la María Magdalena, la que había echado hacía un tiempo, nada más ni nada menos. ¿Cuántos demonios? 7. Y esa es una de las razones, creo, por la que María estaba tan agradecida, ¿no? a Jesús y tenía ese amor por Jesús, ¿no? Porque cuando alguien que está pasándola muy mal en la vida es liberado de esa angustia, me imagino que tenía esa gratitud que era permanente. Para toda la vida. Claro, y esto sirve no solo para un caso tan extremo como el de María, que tuvo que
que ser exorcizada por Jesús, ¿no es cierto?, o sea, de sacarle los demonios, sino que sirve para cualquier atadura nuestra, alguna atadura del pecado, de circunstancias que nos amarguen la vida, cómo Jesús puede cambiar eso y renovar. Porque muchas veces hasta que conocemos algo de Dios y no depositamos nuestra confianza en Él. Lo importante es que nosotros podamos agarrar y decir, bueno, Señor, toma mi vida, gobiérnala, y ahí va a haber liberación y nos vamos a sentir muy agradecidos a Jesús por eso que Él hace en nosotros, ¿no? Exacto. A veces son cosas que nos parecen a los ojos de los humanos, que somos tan pequeños y tan insignificantes en lo que pensamos, ¿verdad? Y parece que nuestro problema es un problemón que ya no tiene vuelta, y realmente para nuestra mente y nuestras circunstancias quizás son problemas demasiado grandes para nosotros, pero sabemos que si nos ponemos en las manos de Dios, Dios revierte esa situación y la puede tornar en bendición. Y por otro lado, a veces pensamos que nuestro problema es tan chiquitito para Dios que no se va a preocupar por eso, pero Dios se preocupa de cierta, si se nos cae un pelo en la cabeza, ¿no? Si un gorrioncito cae, dice que Jesús se da cuenta, ¿no? Exacto. Lucas 24, 4 al 6, a ver qué dice entonces en ese evangelio. ¿Tenés? No, pero vamos. No, yo tenés igual. Quedaron perplejas sin saber lo que hacer. De repente 2 hombres con ropas que brillaban como la luz del sol se colocaron al lado de ellas. Con miedo, las mujeres bajaron el rostro hacia el suelo y los hombres les dijeron: ¿por qué ustedes están tan preocupadas? ¿Por qué ustedes están buscando entre los muertos a aquel que vive? Él no está aquí, resucitó. Recuerden lo que Él les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. Ahí está, o sea que Dios mismo estaba consolando a María, ¿verdad? Dice que esa es la primera aparición después de la resurrección de Cristo y las primeras palabras del Salvador. Muy bien, yo había dejado unas preguntitas especiales para Pablo, pero Pablo se nos fugó. ¿Y ahora? Yo al final quedo ¿Está pensando. Pablo? Sí, está Pablo, pero a Pablo no le dije nada, ¿viste? Si no, Pablo no tiene problema. Bueno, pero la hacemos entre los tres. Saben que si uno lee este versículo que vamos a comentar ahora y lo lee medio así livianamente, se nos puede complicar bastante. Yo por eso se lo había dejado para que lo explicara Pablito, pero ¿Querés que te lo lea, me Miguel? voy a tener que poner el poncho y ¿El 17 sería? solo el 17, cortito. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Muy bien. Aquí María se agarró de los pies de Jesús, ¿no es cierto? Y no solo en esa versión dice no me toques, acá dice no me agarres, no me detengas, porque yo todavía tengo algo que hacer y estoy apurado, yo tengo algo rápido que hacer. Creo que tú te había tocado uno de los programas en comentar esto acá, sí. Y justamente él dice, ahora que dijiste que tengo algo apurado para hacer, y Jesús se quedó porque estaban ellas ahí, claro. O sea, la consideración que tiene Jesús, ¿no? Es increíble. A pesar de tenía que, pero quedó ahí. Sí, porque había que consolar. Le dio pena verlas tan angustiadas a ellas, claro, siendo que era parte de lo que tenía que pasar. A veces me hace acordar cuando uno va, ¿no?, a cierto lugar vamos a ponerle de la iglesia, ¿no?, y va apurado, tiene que ir, pero sin embargo cuando vos te encontrás que hay algo en el camino que tenés que solucionarlo, a veces ayudar a alguien, y a veces como que tenés que poner, ¿qué hago? ¿Sigo porque tengo apuro por llegar o me quedo acá? Y ahí creo que muchas veces nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y el deber es justamente ayudar al necesitado, ¿no? Exactamente, que es un ejemplo que nos dejó Jesús ahí. Sí, qué increíble esta diferencia con el ser humano, que sí, somos tan chiquititos y aparte le fallamos tanto a Dios, y sin embargo Él se preocupa
por nosotros de una manera increíble. Sí. Y acá dice, no me agarres, no me asegures, no me detengas, porque todavía no volví al Padre. Pero andá a mis hermanos y decirles, estoy volviendo para mi Padre y el Padre de ustedes, para mi Dios y el Dios de ustedes. Y aquí hay unas cosas muy, muy interesantes. Primero, Jesús tenía que volver al cielo para ver si el sacrificio de él, que tú lo habías explicado muy bien, para ver si el sacrificio que él había hecho era válido por el ser humano, para ver si nosotros podíamos tener la oportunidad de ser salvos, o por ahí él había fallado en algo. Entonces, él estaba preocupado por eso. Y en el Apocalipsis nos cuenta cómo él fue recibido con la resurrección, que dice que había 24 ancianos allí, que algún día podremos tocar ese tema, echaban sus coronas, y digno le dice eres, ¿no? El Cordero que fue inmolado. Estaba todo el plan perfecto, entonces cerró todo perfecto. Sí, sí. Entonces dice, pero andá hasta donde están mis hermanos, le dijo María, y contales esto. ¿Quiénes eran los hermanos de Jesús? Nosotros. O sea, los discípulos. Ahí está. Qué increíble que Dios hizo tan humano en Cristo Jesús, que nos llamaba de hermanos. Si nosotros anduviéramos con Jesús, seríamos los hermanos de Jesús. Sí. Y si somos hermanos, dice en otra parte de la Biblia, también somos coherederos del reino eterno. Qué lindo esto, ¿no? Dice así. Y acá hay algo que me gustaría resaltar mucho. Estoy volviendo para mi Padre y el Padre de ustedes. Estoy volviendo para mi Dios y para el Dios de ustedes. ¿Por qué Jesús no dijo, estoy volviendo para nuestro Padre y estoy volviendo para nuestro Dios? Porque hay una diferencia entre Cristo y el ser humano. Cristo es, aparte de haber sido humano, de haberse encarnado, era el Hijo es el Hijo de Dios. Entonces, es especial. Con Él puede haber una relación muy íntima, pero con nosotros, a pesar de que hay una relación muy íntima, que Él nos cuida, que Él nos bendice, que Él nos da muchísimas cosas, no somos iguales. Hay mucha diferencia entre un ser humano creado y el Dios que nos creó. Entonces muchas veces nosotros vamos hasta con displicencia ante Dios y lo tratamos a Dios como un igual a nosotros, y no es. Dios, si quiere, no aprecia ni el dedito, pero si nos pusiera un dedito arriba, desaparece el planeta. No solo un ser humano. Con un soplido, ¿no? Con un soplido, ahí está. Con que retome el soplido de la vida no vaya, dejamos de ser. Y entonces dijo de esta manera: estoy volviendo para mi Padre y el Padre de ustedes, para mi Dios y el Dios de ustedes. Entonces, sería muy interesante que nosotros, cuando nos refiramos a Dios, lo hagamos con el respeto debido, porque es el Dios del universo. Si nosotros, Daniel nos hizo ver una vez, Daniel que estaba en el programa acá y que ya va a volver después que se libere un poco los trabajos, nos hizo ver, y a mí me impresionó mucho, y estuve mirando después algunos videos de las constelaciones. El Hubble, el telescopio que... y de dónde estamos nosotros y qué somos en el universo. Y él dijo una cosa: si nosotros nos ponemos a mirar, somos un planeta habitado y no hay más nadie a nuestro alrededor. Estamos solitos. Si pasa algo, ¿quién nos viene a socorrer? Estamos solos. Pero está Dios al comando de todo. Qué interesante esto, ¿no? Por un lado, solitarios en un universo infinito que Dios creó, y por otro lado, acompañados por el propio Creador. Increíble. Y la Biblia tiene eso, ¿no? A veces nosotros nos encerramos los problemas de acá nuestros, que son reales, ¿sí? Pero como que quedamos siempre mirando para abajo, ¿no? Exacto. Pero como la palabra de Dios nos abre, como ahí en Job y ahora acá, el espectro de mirar para arriba el universo, ¿no? Y como así, bueno, nos encontramos con eso tan inmenso y tan increíble, ¿no? Que el ser humano se pregunta mucho, ¿no? Y la carrera
espacial y bueno, lo científico, pero cómo la Biblia te hace eso, ¿no? ¿Por qué llora, como decía María? O sea, te abre el entendimiento al tema de la salvación, ¿no? A lo que Dios ha hecho por cada uno de nosotros, que a veces no es como que nos suena la ciencia ficción, porque leemos como que parece, pero sin embargo es real, el universo es real, Sí. la eternidad es real, como decís. Y si te pellizcás te va a doler. Y si te pellizcás te va a doler porque el cielo existe, el universo existe y la salvación existe también. Chicos, somos tan insignificantes porque somos tan chiquititos y aislados de todo el universo y tan importantes al punto que Cristo vino a morir para que nosotros pudiéramos tener vida eterna. Exacto. Y todavía lo rechazamos, ¿no? Dice, me imagino la alegría de María cuando se dio cuenta de que este supuesto hortelano no era un hortelano. No era un hortelano. Era Jesús. El ¿Y mismo. qué pasa? Ahora te vamos a leer estos versículos 18 y 19. Yo le voy a pedir a Freddy si puede leer el capítulo 20, versículos 18 y 19. Cuando nosotros tenemos una gran noticia o vemos algo fabuloso, ¿qué es lo que hacemos? ¿Puedes leer 18 y 19? Sí, lo leo. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¡Qué emoción!, ¿no? ¡Qué emoción! ¿no? Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las buenas nuevas, o sea, corrió, me imagino, a decírselo porque no podía creer y secándose un poco las lágrimas, me la imagino a la polvareda, Claro. donde estaban los suyos, ¿verdad? Yo me imagino a Pedro y a Juan que así como vinieron corriendo, volvieron, ¿no? Para dar la noticia. Y ahora a María. Y María también, ¿verdad? Qué linda noticia, ¿verdad? Porque ahí se les cambiaba el panorama para lo que ellos estaban tan angustiados y tan desilusionados. Digo yo, ¿cómo el ser humano puede ser tan de engañarse enseguida? ¿Y cómo puede algo de Dios que está quizás tan claro, quizás cosas que toda la vida hemos estado leyendo, o quizás historias que hemos estado desde chiquito escuchando de la Biblia y todo, y cómo podemos a veces estar tan engañados quizás o no entender hasta que no empiezan a pasar o no pasan mismo para poder entender realmente qué es lo que nos quiere decir Dios, ¿verdad? Claro. Aquí en el versículo 18, el 18 no, un poquito antes, habla de que ya Jesús les había contado estas cosas. Entonces, ahora que están sucediendo, ahora tienen que creer. Claro, pero igualmente estaban cegados, Sí, porque no. todo lo que les había dicho estaba pasando. Estaban viendo la tumba que no había más nadie, estaba la piedra corrida, estaba todo como le había dicho, que iba a resucitar, ni así. Y así somos hoy en día también. Claro. Nos damos el vaso a torcer, o sea, seguimos necios mirando para abajo y no miramos para arriba. O sea, eso es lo que tenemos que apuntar, mirar para Dios, o sea, hacerle caso a Dios, sean como sean las cosas, porque a veces para nos parece, ay, ¿cómo va a resucitar? O sea, tendría que haber venido con la coronita y pegarle un lastigazo a todos, sacarlo a todos y todos reinando. O sea, no, él tenía otro plan, ahora tiene también sus planes que nos está diciendo siempre, pero ojo que no nos engañemos también de cómo van a ser las cosas, porque a veces nosotros pensamos, presuponemos cosas. ahí está, exactamente, es como cuando queremos hacer una oración y queremos, dame esto, pero no decimos que sea la voluntad de Dios, y dejamos que sea la voluntad de Dios. Sí, perfecto. Aquí me gustaría que el versículo 19 lo comentáramos un poco también, porque dice: al caer la tarde de aquel primer día de la semana, el domingo, o sea, la tardecita, ya el medio de noche, estando los discípulos reunidos a puertas trancadas por miedo de los judíos. Si estaban trancadas las puertas, porque allí cuando venían los guardias mandados ya sea por el gobierno, ya sea por los dirigentes judíos, venían y tiraban la puerta abajo. No, porque
Recordemos que a Jesús fue crucificado por infringir la ley romana, ¿no? Porque era como un malhechor. Y entonces ahora, y le habían sellado la puerta a los mismos romanos, con el sello romano, o sea, y ahora Jesús no estaba, entonces era todo mal, todo... Y ellos eran amigos, Eran seguidores amigos, de Cristo. ¿y a quién iban a buscar? ¿A quién iban a investigar en primer lugar? A sus seguidores. amigos. Y los No seguidores. se trancaron bien. Y me llama la atención algo, porque sí estaban bien trancados. Acá dice, estando en las puertas, los Sí, discípulos sí. reunidos a puertas trancadas por Sí. miedo a los judíos, Jesús entró Sí. y se puso en medio de ellos y le dijo, paz sea con ustedes. Yo no me imagino que Jesús hubiera derribado la puerta. No, Jesús se mueren ahí, simplemente apareció. Sí. Ujú. No abrió ni una puerta. No. Y dice que después que así como entró también salió, después en otra parte o en otro evangelio, dice que así como Jesús entró, Jesús después se fue. Entonces, esa parte es interesante, dice, porque nosotros a veces pensamos, me voy a encerrar y nadie me va a ver. Nadie me va a ver. Y nadie va a poder estar conmigo. Es que es cierto, nadie va a poderte ver ni nadie va a poder estar contigo. Ah, Ahora, ¿sí? el que no precisa puerta ni ventana, ¿sí? No precisaba, claro. Lisel, Sí. Jesús se identifica con las marcas de la cruz, porque llegó y se identificó, le dice, miren, acá estoy, yo estuve crucificado, tengo mis marquitas, y les da también una orden, una ordenanza, un mandato, los manda a hacer algo. Alfredi, ¿podés leer el versículo 20 y 21 para que Lisel nos comente esto? Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así yo os envío. Exacto. Ahí está. Ahí primero hay una aparición de Jesús a los discípulos y después hay una comisión. Vamos, si quieren, a... Comisión vendría a ser un encargue. Un encargo. Exacto, ahí está. De algo que tenían que hacer. Claro, exactamente. Para que entiendan bien. Un mandado. Un mandato. Un mandato, exactamente. Vamos primeramente a buscar en Lucas 24 y también podríamos buscar, si quieren buscar uno cada uno para ser más rápido, Marcos 16 también, no sé uno cada uno. Bueno. Lucas 24, Marcos 16. Lucas 24 y el versículo. Lucas 24, 36 al 49. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Y dice, Perdón, Freddy, vieron que ahí entonces se les apareció y no solamente se les apareció y les dijo paz a vosotros, sino que hizo tocarlos, ver, porque estaba el dichoso Tomás que ver para creer. Claro. Él no creía hasta que no lo tocara y los otros, bueno, como que estaban también medios. ¿hasta cuál era el versículo? Hasta el 49. Y diciendo esto le mostró las manos y los pies, dice el 40, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? Como para romper el hielo. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él los tomó y comió delante de ellos, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. 49. Entonces le abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día y que predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados con todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y Hasta vosotros, 49 nomás, Freddy. Sí, faltan dos. faltan dos. Ah, Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí,
yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. O sea que les había mandado entonces a que vayan a predicar, pero tenían que esperar entonces que sea como una bendición para que ellos pudieran tener ese poder que tenía Jesús, ¿verdad? Después vamos a ver Marcos 16, 14 al 18, Miguel. Dice así: más tarde Jesús apareció a los 11 mientras ellos comían. Les censuró la incredulidad y la dureza del corazón, porque no creían en lo que habían visto después de la resurrección. Y les dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio a todas las personas. Quien crea y fuere bautizado será salvo, pero quien no cree será condenado. Estos señales acompañarán a los que creyeren. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán nuevas lenguas, predicarán, agarrarán las serpientes y beberán algún veneno mortal sin problema, nada les hará mal. Impondrán las manos sobre los enfermos y ellos se curarán. Qué bendición tener esos poderes, ¿verdad? Sí. Ahí a los 50 días después fue que fue todo lo del Pentecostés. Pensando y leyendo todo esto me identifico 100% con los discípulos, ¿no? Porque creo pero dudo a la vez. Entonces, claro. Ellos creían, estuvieron con Jesús, pero lo vieron morir. O sea, las mujeres ahí estaban todo el trayecto de Getsemaní, vieron cuando lo crucificaron, vieron cuando Jesús clamó, cuando le clavaron la lanza. O sea, estaba muerto Jesús. Sí, claro. Y que después aparezca. Exacto, era como una derrota total lo que había pasado. Y ahora que aparezca vivo, entonces nosotros también en el fondo, hablo por mí ahora, en el fondo dudo también a veces de todo esto que estamos leyendo, ¿no? en la Biblia. Pero qué increíble que Dios nos tiene esa paciencia, como dice el set, de decirnos y explicarnos y reexplicarnos y decirnos y tener la paciencia que tenían los discípulos, hoy también nos la tiene a nosotros. No pensemos que tenemos que ser, que no sé cómo explicarlo, ¿no? Hoy somos igual que los discípulos, me pongo en primer lugar, pero Jesús me tiene paciencia por más de que dude, ¿no? Y eso es lo lindo del Evangelio, que podemos ir viendo, creyendo, estudiando, viendo, comparando la vida. Ya no somos chiquilines, como decías vos, y uno en la vida va viendo y compara lo que dice la Biblia con lo que pasa en el mundo, ¿no? Y lo lindo es eso, que uno va descubriendo y viendo la experiencia propia de que Dios tiene toda la razón, ¿no? en lo que dice. El tema es que nosotros somos muy duros de entender. Es verdad. Dice, ¿me podés leer los versículos 22 y 23? Sí. Que son algunos versículos difíciles también, y se los había reservado al teólogo del grupo. Pero él se lo perdió, Miguel. Se lo perdió, ahí está. Juan 20, perdón. 20, 22 y 23. 23. Ya, pobre, está trabajando. Ahora que se me fue. Se lo perdió igual. Yo lo leo, si querés. 22. Sí, como quieres. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieres los pecados, les son remitidos, y a quienes se los retuvieres, les son retenidos. Muy bien. Confieso de que no me son fáciles estos versículos, pero estuve haciendo un análisis y buscando por aquí y por allá. Vieron que hay cofres donde uno puede buscar cosas que a veces uno parece que están perdidas y cosas así. Bueno, a veces tenemos que recurrir a esos cofres y buscar un poquito. Jesús ahí en esa reunión que tuvo con los discípulos, que le dijo a Tomás: bueno, tocame si no creen que soy yo, un espíritu no tiene carne, así que tóquenme a ver si soy un espíritu realmente. Y comió delante de ellos, así que un espíritu tampoco iba a comer. Y entonces les dijo: paz a
ustedes, a vosotros. Así como el Padre me envió, yo los envío también, y eso fue lo que leyó Lisette, explicó que tenían que ir al mundo y dar a conocer el Evangelio. Y él, habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y le dijo: reciban el Espíritu Santo. Bien tú dijiste que el Espíritu Santo vino en su plenitud unos 50 días después, en ese mismo lugar, en el Pentecostés, que parece que se reventaba todo. En el libro de Hechos, el próximo libro a Juan, si ustedes siguen hacia el Apocalipsis, van a encontrar que están los Hechos, y ahí enseguida, en el principio de los Hechos, ahí está Hechos 2, Hechos capítulo 2, está la narración de el descenso del Espíritu Santo de forma visible o audible, poderoso, ¿no? Pero entonces Jesús, que es el dador de la vida, que es el que nos crió, recuerden que en la creación Jesús hizo un muñeco con sus manos y sopló de su propio aliento. Entonces, con esa vida que tiene Jesús, se la pasó al ser humano y fue un ser viviente, dice así, ¿no? Y entonces, ese mismo espíritu también se los dio a ellos, pero ahora es un espíritu espiritual, de poder, ahí está. Ya no es para que haya vida en la carne, sino vida espiritual, para que ellos tengan eso que tú dijiste, poder. Entonces les dijo en la comisión: reciban el Espíritu Santo. Si ustedes perdonan pecados de alguien, esos serán perdonados. Recuerden que Jesús, cuando resucitó sanó al paralítico, no le dijo levantate, andá porque estás sano. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Entonces le sanó el espíritu y le sanó también el cuerpo. Entonces, si ustedes van en mi nombre, van a tener ese poder. Van a poder resucitar, van a poder sanar y van a poder dar vida a quienes están en pecado, vida espiritual. Y dice: si no los perdonan, no estarán perdonados esas personas. Muchas veces nosotros consideramos de que la Iglesia entonces recibió la potestad de ser como una puerta al cielo. Si la Iglesia perdona, pueden ir al cielo. Si la Iglesia no los recibe, no pueden ir al cielo. Yo les quiero decir que la aclaración aquí es para que ellos pudieran trabajar con la gente y liberarlos del pecado. Pero el único que puede perdonar pecados es Cristo Jesús. Nosotros podemos remitirlo a Jesús. Podemos decir: en el nombre de Jesús puede pasar esto. Cuando hacemos una carta, Miguel, cuando la escribimos, le ponemos para quién va, y en el dorso es que remitimos, ponemos de tal y tal persona. Fulano de tal. Entonces, que nos quede bien claro, el único dador de la vida, el único salvador, el único que nos puede liberar del pecado y darnos la vida eterna es Cristo Jesús. Necesitamos una iglesia ¿para qué? Para juntarnos, reunirnos en el nombre de Jesús, fortalecernos, adorarnos, pero no es la iglesia la que nos salva. La que nos salva es Jesucristo. Que Dios te bendiga y decidas por Jesús, porque es el único que te puede dar vida, es el único que murió por amor a ti, por amor a nosotros que estamos aquí. Entonces, si nosotros entregamos nuestra vida a Jesús, Él la va a transformar. Y ya vamos a hablar un poco en diálogo de fe temático sobre la transformación que hace Jesús en el ser humano. Que Dios nos bendiga. Le vamos a pedir a Lisette que haga una oración, y entonces será hasta el lunes. Querido Dios, te agradecemos porque una vez más hemos estado aquí compartiendo diálogo de fe, Señor, para poder entender tus palabras y para poder estar cada vez más cerca tuyo, Señor, y decidirte siempre por ti. Gracias, Señor, por el plan de salvación. Ayúdanos a entendernos y ayúdalo también a que lo podamos aceptar. En el nombre de Jesús te lo imploramos. Amén. Amén. Nosotros te queremos mucho, pero no te conocemos. Ahora Jesús te quiere mucho más que nosotros y te conoce. Sí.
Rojo. El rojo, pero no me da amarilla.